Estuvieron enviando en estos días. Básicamente habían dos grandes actividades que hacer, ¿no es cierto? Una, responder a una pregunta, si se estaba de acuerdo con evaluar para el aprendizaje o evaluar el aprendizaje. Vamos a tomar tres respuestas de las que ustedes enviaron. Y aquí la primera que recogí dice, como se sabe, el aprendizaje es un trabajo colectivo entre estudiantes y docentes. Por ende, considero evaluar el aprendizaje, es una herramienta que nos ayuda en la identificación de diferentes problemas que se encuentran en el proceso educativo. De esta manera se analizan los datos obtenidos en la evaluación y con esto se puede dar paso a la creación de diversos planes con el propósito de erradicar dichas dificultades. Ya, evaluar el aprendizaje. Ya, a ver, yo entiendo aquí de que la respuesta está apuntando a que la opinión va en esta línea de evaluar el aprendizaje, ¿ya? Evaluar el aprendizaje. Es decir, evaluar lo que se ha aprendido, lo que se sabe, lo que se internalizó, ¿ya? Evaluar lo que ya pasó. Es lo que estoy entendiendo de esta respuesta. Podremos estar de acuerdo o no, pero es la respuesta de alguien de ustedes y como tal la asumimos. Alguien también contesta diciendo que evaluar para el aprendizaje. Ya, con esa de las frases se queda. Porque hay que generar un enfoque en qué es lo que aprenden los estudiantes durante los procesos de enseñanza, permitiendo que la evaluación sea una instancia que facilite el aprendizaje de los alumnos. Muy bien, muy bien. La evaluación como instancia para aprender. Una prueba no es solamente para saber cuánto sabe el estudiante, ¿no es cierto?, sino que también el estudiante vaya reforzando sus conocimientos y también identificando aquellos déficits que pueda tener. Continúa la respuesta. Utilizar diferentes metodologías como retroalimentaciones, ya sea para reforzar sus fortalezas o superar aquellas deficiencias que se presenten. También intentar motivar y ayudar en lo que sea necesario. Claro. Y en ese sentido, entonces, la evaluación nos está entregando insumos suficientes como para que nosotros podamos intervenir en nuestros estudiantes, apoyándolos, ¿no es cierto?, en lo que ya han asumido, como también apoyar en aquellos aspectos deficitarios que puedan tener los estudiantes. Muy bien la respuesta. Yo por lo menos estoy de acuerdo con esto, con evaluar para el aprendizaje. Y fíjense lo que dice aquí, alcanzo a mirar ya la primera línea. Estamos de acuerdo con ambas, porque consideramos que son complementarias. Uno como docente, antes de comenzar cualquier clase o enseñar cualquier contenido, planificamos. Vemos qué es lo que queremos que nuestros estudiantes aprendan, qué es lo que ellos van a realizar. Evaluamos qué contenidos son los que impartiremos en nuestra clase y en base a lo que nosotros enseñemos en nuestras clases, evaluaremos el aprendizaje de nuestros estudiantes. Sí, es verdad que se deben buscar nuevas estrategias de cómo evaluar realmente bien lo que queremos enseñar. Nuestro sistema educativo actual exige que todo aquello que se enseñe sea evaluado. Debemos pensar en cómo llevar a cabo estas evaluaciones con el fin de obtener resultados verídicos en cuanto al aprendizaje real de los alumnos
y también evaluar cómo vamos a nivel docente. Muy bien, muy bien. Aquí entonces tenemos una situación intermedia, ¿no es cierto?, que plantea estar de acuerdo con ambas frases. Eh, Veo que desarrolla bastante el evaluar el aprendizaje, pero también ya está entregando luces que hay que evaluar para el aprendizaje, para que nuestros alumnos aprendan. ¿Mm? La evaluación es para obtener resultados verídicos, claro. Y para ello entonces debemos construir buenos instrumentos de evaluación, ¿ya? Instrumentos que sean muy pertinentes a lo que nosotros queremos obtener como información, ¿no es cierto? Si vamos a medir solo contenido, si vamos a medir u observar solo habilidades, actitudes o de todo. Entonces, de ello, de cuáles son nuestros propósitos, depende mucho el tipo de instrumento de evaluación que nosotros vamos a usar. Bueno, pero eso va a ser materia de otra asignatura que ustedes probablemente van a cursar en el próximo semestre. ¿Ya? Allí van a hablar y se va a desarrollar el tema de la construcción de instrumentos de evaluación. Nosotros hoy día estamos partiendo con lo teórico, con los propósitos, pero ya después vamos a andar un poquitito más profundo. Ahora yo también recojo algunas respuestas que ustedes dan respecto de las funciones que tiene la evaluación. Decíamos el jueves pasado de que, por lo menos en términos generales, se pueden señalar 4 funciones de la evaluación: simbólica, política, de conocimiento y mejoramiento. Entonces, la tarea era que ustedes asignaran ejemplos para estas funciones. Entonces, aquí en este trabajo, para la función simbólica, nos ponen como ejemplo una prueba de unidad, la cual se realiza de forma escrita al final de cada unidad para medir los conocimientos obtenidos. Claro, es una prueba simbólica porque al final, eh, aun cuando no haya un elemento eh, concreto que manifieste la superación de un paso, tiene ese carácter simbólico. Entonces, ya con esto puedo pasar o podemos pasar a la siguiente unidad. Ya hemos trabajado esta primera unidad, ya se cumplieron los objetivos, ¿no es cierto? La evaluación nos entregó información de que se logró lo esperado y por lo tanto podemos avanzar ya a una segunda unidad. Eh, es como, perdónenme el ejemplo, ¿no es cierto? Pero yo sigo haciendo referencia a mi experiencia personal. Cuando estaba en primero de primaria, porque ni siquiera se llamaba básica, la profesora trabajaba con 2 libros. Uno, el hispanoamericano, que se puso de moda de nuevo, y uno lo puede encontrar en todas las ferias por ahí, donde venden libros, el silabario hispanoamericano. Y después estaba otro texto que se llamaba el LEA. Y entonces yo recuerdo que en algún momento determinado me encontré con mi profesora que había tenido en kinder, en el patio de la escuela, y la saludo y le digo: señorita, ya pasé ahora al LEA. Ahí hay todo un símbolo, ¿te fijas? Dejo de lado un silabario que me enseñó a leer y ya empecé a trabajar, porque me entregaron el otro libro, con un texto que tenía más lecturas, ¿ya? Y que se suponía para un nivel más avanzado. Entonces, allí, en ese gesto, hoy yo leo, ¿no es cierto?, a la luz de la teoría, que allí había una función simbólica, ¿no es cierto?, de una evaluación, incluso de una autoevaluación, ¿ya? Porque yo, contento y orgulloso de mí mismo, le contaba a la profesora de kinder que ya estaba con otro libro, y eso significaba que yo ya sabía leer.
Después, función política. Aquí para la función política nos pone como ejemplo el CIMSE, Sistema de Medición de la Calidad de la Educación. Esta prueba es aplicada a nivel nacional, la cual mide resultados de aprendizaje en los establecimientos educacionales, permitiendo clasificarlos en medida de la calidad de contenidos obtenidos, de la calidad, en la medida de la calidad de los contenidos. Claro, la calidad está en directa relación con los contenidos aprendidos, ¿ya? Eh, la calidad está en función de cantidad, en este caso del CIMSE, ¿no es cierto? Eh, es una prueba cuantitativa porque te otorga un puntaje y ese puntaje te dice a ti si es buena, regular o mala la calidad del establecimiento. ¿Mm? Lo conversamos alguna vez, ¿no es cierto? Algún ministro de Educación en algún momento se le ocurrió poner los resultados del CIMSE reflejándolos con un semáforo. Rojo, peligro, malo. Amarillo, está, ¿no es cierto? Y verde, muy bueno. Son eh, cuestiones de decisión política, ¿no es cierto?, tomado en el macrosistema. La función política también tiene que ver con estas decisiones que se toman a nivel de Estado, a nivel de gobierno, para mejorar la calidad, porque para allá apunta, ¿no es cierto? Entonces yo también le hablé a ustedes, por ejemplo, de los primeros CIMSE que se aplicaron y de ello resultó el P900, un programa que fortalecía y se focalizaba en las 900 escuelas que tuvieron los más bajos puntajes del CIMSE en el país. Luego, como conocimiento, aquí pone el aprendizaje basado en problema como una estrategia basado en alguna problemática, en donde el estudiante debe ser capaz de resolver el problema desarrollando habilidades y competencias, evaluando el proceso, el conocimiento anterior del estudiante, el obtenido por el grupo, más los nuevos, reflejado todo esto en el informe final a evaluar. Claro, porque nosotros allí podemos darnos cuenta cuánto, cuánto sabe el estudiante. Nosotros ahora podemos, miren el juego de palabras que voy a usar, ahora ya con esto podemos saber cuánto saben nuestros estudiantes. Antes no lo sabemos. Antes de aplicar la prueba no sabemos qué conocimientos han adquirido nuestros estudiantes. Y entonces aquí hay una estrategia de evaluación que se llama el ABP y que nos permitiría entonces conocer el grado de manejo que tienen nuestros estudiantes de los contenidos tratados previamente y cómo esos contenidos pueden aplicarse en situaciones novedosas, en situaciones nuevas. Y por último, la función de mejoramiento, aquí habla de las evaluaciones diagnósticas. Son aquellas que permiten reconocer el nivel de conocimiento que manejan los estudiantes, para así tener una visión general de todo el salón o la institución. En base a esto se puede nivelar, regular el programa, acentuar ciertos contenidos, mejorar los métodos de aprendizaje, entre otros. Y es cierto, ¿no es cierto? Generalmente se señala de que la evaluación diagnóstica se hace al comienzo, al principio. Claro, al principio de un proceso, y ese proceso puede ser mediano, corto o largo. Por ejemplo, podemos hacer una evaluación diagnóstica para el semestre. Podemos hacer una evaluación diagnóstica para el trimestre. Hay colegios que tienen trimestres. Hay una evaluación diagnóstica para la unidad, para el tema, incluso para la clase. Entonces nosotros podemos partir una clase con un diagnóstico. Y un diagnóstico tan simple como decir, ¿qué tratamos en la clase anterior?
Ya, ¿y en qué consiste eso? Y entonces allí estamos haciendo un diagnóstico que a su vez se va transformando en una retroalimentación del contenido tratado, pero ya, ¿no es cierto?, como diagnóstico nos permite a nosotros conocer la base de partida para el desarrollo de la clase. ¿Ya? Si esas preguntas iniciales a nosotros no nos dejan satisfechos las respuestas que estamos recibiendo, tenemos que con esa retroalimentación volver a repetir lo más importante de lo tratado para poder recién avanzar con lo que nosotros teníamos propuesto. ¿Mm? Eh, eso. Veamos otra respuesta dada por ustedes. En lo simbólico, el examen de grado. Eso es como típico, ¿no es cierto? El examen de grado donde al estudiante lo pasean por todo lo que se supone debe conocer el estudiante al término de su proceso formativo. ¿Mm? En algunos casos se entrega un temario, pero un temario también bastante extenso, ¿ya? Eh, la prueba está, por ejemplo, en estas defensas de tesis que se hacen cuando se está optando a algún grado universitario. En lo político, aquí habla del currículum nacional priorizado. Este seleccionó del currículum nacional objetivos fundamentales e indispensables que deben y pueden ser enseñados en modalidad virtual. Perfecto, perfecto. Allí hay un ejemplo clarísimo, ¿no es cierto?, de una decisión de política educacional. Como el año pasado fue tan irregular, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hizo el ministerio? Entregó al profesorado eh, cambios en el programa para indicar cuáles son los objetivos más importantes que se deben trabajar con los estudiantes. Entonces, normalmente una unidad tenía 3 o 4 objetivos y entonces se quedaba con 2, porque de acuerdo con el tiempo disponible, eso sería lo que se alcanzaría a tratar en el tiempo ya establecido y era preferible trabajar bien 2 objetivos a trabajar malamente 4. Entonces también allí aparecieron estos objetivos priorizados que los colegios hoy día están trabajando. ¿Eh? En muchos colegios están trabajando todavía con lo que debieron haber tratado el año pasado. Entonces han tomado una decisión de los primeros meses estar trabajando con el currículum asignado para 2020 y más o menos ya a estas alturas de mayo empezar a trabajar los objetivos priorizados definidos para este año. De conocimiento, también aquí habla de los aprendizajes basados en problemas como una estrategia didáctica para evaluar de manera individual y colaborativa el conocimiento. Muy bien, eso ya lo habíamos conversado. Y de mejoramiento, claro, porque entrega un seguimiento al estudiante controlando lo aprendido mediante el instrumento o los instrumentos, ¿no es cierto? Nosotros aplicamos una diversidad de instancias de evaluación. ¿Eh? Muchas veces hablamos de instrumentos cuando tenemos algo concreto, pero muchas veces nuestra evaluación es también verbal, ¿no es cierto? Y estamos haciendo preguntas y con eso nos vamos dando cuenta de qué manera los estudiantes están siguiendo el lineamiento que nosotros hemos propuesto, lineamiento de desarrollo de los objetivos. Finalmente, en lo simbólico, el examen de título también, ¿no es cierto? Es lo mismo que la tesis, como evaluación solemne, en el cual hay una, incluso hasta comisión, ¿no es cierto? Y esa comisión con un presidente, etcétera, etcétera. Hay toda una formalidad al respecto. Muy bien.
Y eso está previsto en el perfil de egreso, etcétera, etcétera. En lo político, vemos, pone aquí el censo de población. Es el proceso total de recolectar, compilar, evaluar, analizar y publicar, diseminar de cualquier forma los datos demográficos, económicos y sociales que pertenecen en un momento determinado a todas las personas de un país o de una parte bien delimitada del mismo. Muy bien, muy bien. Aquí hay una decisión política, ¿no es cierto? Está establecido que aproximadamente cada 10 años en el país se realizan censos de población para ver cuánto ha cambiado las características de la población de un territorio determinado. En Chile, por lo menos, se hace cada 10 años aproximadamente. Bueno, en los últimos 3 censos han resultado medio variados, ¿no es cierto? Porque se intentó cambiar la metodología, en fin, fracasó por la misma razón, porque cambiando la metodología ya la comparación entre los datos de uno y otro también es distinta. Entonces, bueno, eso correspondió a decisiones políticas, equivocadas o no, pero aquí está muy bien señalado de que el censo de población es una forma de evaluar las características que tiene la población del territorio. De conocimiento, la prueba de transición, aquí también muy actualizado, la prueba de transición que se dio a principios de este año, porque se dio en enero, ¿no es cierto?, para los egresados en el año 2020, que reemplazó a la PSU y a la antigua prueba de aptitud académica. Es para medir conocimiento, o sea, y qué estudiantes están en condiciones o reúnen conocimiento suficiente como para cursar estudios superiores. Una prueba de selección a partir de medir conocimiento. ¿Cuánto sabes? Y si sabes, quedas. Un poco como un ejemplo de la profesora Viola Soto cuando fue a postular al doctorado, ¿cierto? Demostró ya sus conocimientos formulando preguntas. Pero normalmente, ¿no es cierto?, uno demuestra conocimientos respondiendo preguntas. Y por último, aquí también pone el CIMSE, ¿eh?, como una cuestión de mejoramiento, porque evidentemente los resultados del CIMSE te van a entregar a ti una fotografía de cómo están los estudiantes de este colegio o de ese nivel, porque hablamos de CIMSE de sexto básico, de octavo básico, y entonces, en enseñanza media, segundo medio. Y a partir de esos resultados, los colegios tienen que reaccionar formulando instancias de mejoramiento. Tienen que hacer un plan de mejora destinada a superar los déficits que pudieron haber, se pudieron haber detectado a través de esta aplicación de esta prueba de carácter nacional. Damas, caballeros, ¿alguna consulta, comentario? ¿Algo que no haya quedado muy claro? Perdón, profe, yo estaba viajando, acabo de llegar, así que llegué completamente desenchufado. ¿Está hablando de la PTU? En el último caso estábamos hablando de la ex PSU, ustedes dieron PSU. Claro, la prueba de selección universitaria, ¿no es cierto?, tiene un propósito de medir, de detectar y seleccionar aquellos estudiantes, futuros estudiantes de las universidades, que tienen conocimientos suficientes como para cursar estudios de ese nivel. De eso estábamos conversando Vale, en este ratito. gracias. Como una de las funciones que tiene la evaluación, ¿no es cierto? Y esta prueba de transición es precisamente una prueba, es una forma de evaluación. Fíjate que es tanto así que incluso muchos colegios, ¿no es cierto?, la utilizan para decir cuántos puntajes sacaron como promedio,
de colegio, ¿no es cierto? ¿Cuántos estudiantes estuvieron arriba de los 600, de los 700? ¿Cuántos fueron puntaje nacional de su colegio? Porque eh, son elementos que le sirven de propaganda. Ya. ¿Alguna otra consulta? Estábamos trabajando en este minuto o hasta este minuto con comentarios respecto de la actividad número 4, funciones generales de la evaluación. Entonces, ahora el tema de nuestra clase va a ser funciones específicas de la evaluación. Y eso es lo que voy a compartir ahora con ustedes. Y ahora les voy a pedir que me ayuden un poquitito con la lectura para que podamos, entonces, yo pueda hacer algunos comentarios en la medida en que sea necesario. ¿Alguien puede, alguien puede Yo. leer, sí, hasta el número 3, hija, por favor? Ya, yo le ayudo. Ya, muchas gracias. Funciones de la evaluación. ¿Cuáles son las funciones primordiales de la evaluación de los aprendizajes? La evaluación de los aprendizajes cumple 3 funciones. 1. Proporciona los antecedentes para que cada estudiante comience el proceso de enseñanza-aprendizaje en el momento más adecuado, de modo que pueda iniciar con éxito los nuevos aprendizajes. Sirve también para identificar las causas de las deficiencias reiteradas en el logro del aprendizaje. 2. Mejora el proceso de enseñanza-aprendizaje realizando la retroalimentación del mismo. 3. Identifica el grado de aprendizaje de una o un alumno en cierto tiempo del proceso educativo, con el fin de calificar y decidir la promoción. Correcto, correcto. Muchas gracias. Aquí entonces, si ustedes se fijan, en cada numeral nosotros ya tenemos una descripción de estas 3 instancias que tiene la evaluación, instancias que vamos a conversar ahora y que ya la hemos enunciado muchas veces anteriormente. Entonces, en el número 1 se describe la función diagnóstica. En el número 2, la función formativa. Y en el número 3, la función sumativa. ¿Ya? En el transcurso del documento nosotros vamos a ir ya viendo otros detalles que van a ir precisando más lo que acabamos de conversar. Javier, te sigo molestando para que termine la idea del párrafo con Ya. la distinción. No se preocupe. Ya, la distinción de estas funciones permite comprender que el proceso de evaluación no tiene por qué responder exclusivamente a decisiones ligadas a actos como la promoción o la certificación. La vinculación automática de la evaluación de los aprendizajes al puntaje, que con tanta frecuencia se ha producido en el ámbito institucional, supone olvidar la vertiente fundamental de la evaluación en cuanto a su función formativa, que consiste en ayudar a progresar a las y los estudiantes en sus aprendizajes. Correcto, muchas gracias. Generalmente nosotros asociamos la palabra evaluación a notas, ¿no es cierto? Hay que hacer una actividad determinada. Profe, y esto es con nota. Si es con nota, lo hago. Si no es con nota, voy a pensar si lo hago. Estoy actuando como un estudiante de media, no de universidad, ¿no es cierto? Le estoy contando y estoy repitiendo también lo que mis estudiantes de media me decían. ¿Cierto? Chiquillos, ahora vamos a realizar esta actividad. Y entonces los niños me preguntan, ¿profe, va a ser con nota? No, profe, que sea con nota, va a ponerle Wendy. No, pues sí, no, no todo va a ser con nota. Lo más importante de la evaluación es que nosotros podamos ir detectando fortalezas y debilidades. Y en eso vamos haciendo formación, ¿no es cierto? Eh, Me explico con otras palabras. Nosotros trabajamos todos los días, pero no nos pagan todos los días. Ustedes cuando trabajen como profesores, hay unos que tienen otro tipo de actividad
remunerada ahora ya, pero todos los días no le están pagando, ¿no es cierto? Entonces, y no porque de lunes a jueves no me pagan, voy a trabajar más o menos, no, el viernes trabajo bien porque es el día de pago. No, todos los días trabajamos bien. Entonces, en educación también, pues, chiquillos y chiquillas, y a ustedes les consta, se fijan, hemos hecho ¿cuánto? 4 trabajos hasta el momento, de los cuales uno solo ha sido con nota. Todavía ni si, 5 si queremos considerar el diagnóstico que hicimos la primera semana. Pero entonces no todo lleva nota. Me interesa, y yo les comentaba a alguien recién, interesa de que hagan los trabajos. Ah, profe, disculpe, y me ponían incluso en el correo, profe, disculpe que lo mandé tan tarde. No importa, no importa, lo importante es que lo haga, ¿no es cierto? Ahora, otra cosa, si eso hubiese sido evaluado, bueno, ya respondería a otras formalidades. ¿Les queda claro esto entonces? En este párrafo, lo que se quiere es desvirtuar, como dice por allí, esta tradicional concepción de que la evaluación es solo nota, ¿ya? La evaluación es todo, ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Es un juicio de valor, es una opinión que tenemos en un momento determinado, en fin, ¿no es cierto? Y luego, una de las instancias por allí, medias lejanas, es el tema de la certificación a través de una nota. Evaluación diagnóstica. ¿Alguien podría leer evaluación diagnóstica? Yo leo, profe. Ya, muchas gracias, Ignacio. Ya. La evaluación diagnóstica es un concurso de actividades que se realiza para explorar y establecer el nivel de preparación, los intereses y expectativas de los estudiantes, al inicio de cada ciclo escolar y cada unidad de aprendizaje para la planificación del proceso educativo. Esta situación puede presentarse de la siguiente manera. La evaluación diagnóstica inicial, que es utilizada por las y los docentes antes de cada ciclo educativo con el propósito de obtener información con respecto a los conocimientos generales y específicos de sus estudiantes con relación a los temas que se han de iniciar. Y la evaluación diagnóstica puntual, que es la que se realiza en distintos momentos antes de iniciar una secuencia de enseñanza o dentro de un determinado ciclo o área curricular. Ya. Hagamos un paréntesis ahí cortito Ya. para comentar y asociar lo que acabas de leer, Ignacio, con el comentario que yo hice hace un ratito atrás, ¿no es cierto?, en relación con el diagnóstico. Como vemos aquí, se distingue un diagnóstico inicial y un diagnóstico puntual, que podrían parecer bastante similares uno del otro. Pero fíjense, si ustedes leen bien, la descripción de diagnóstica inicial es cuando uno lo hace al comienzo de algo, ¿no es cierto?, de un ciclo, al comienzo del semestre, del trimestre, del año, en fin, como sea. Y con ello, tú tienes información para poder establecer cuál va a ser, en definitiva, la planificación que tú vas a hacer en el resto del periodo. La evaluación diagnóstica puntual se realiza en cualquier momento. Es lo que yo les decía, ¿no es cierto?, en el clase a clase. O incluso yo recién les comentaba, al comenzar la clase como un efecto de retroalimentación de la anterior. Pero en el transcurso de la clase nosotros también podemos hacer un diagnóstico para verificar de qué manera los estudiantes nos están siguiendo con lo que nosotros estamos tratando, hasta qué punto los alumnos también están internalizando aquello que estamos trabajando, ¿ya? Nosotros entonces perfectamente podríamos decir, bueno, chiquillos, entonces la diferencia entre es, ¿te fijas? Y ahí hacemos un diagnóstico en ese ratito, ¿no es cierto? Que puede incluso decir, ah, profe, pero que también puede ser formativo. También puede ser formativo, ¿ya? Pero es diagnóstica en el sentido de que tú, si los chiquillos se quedan callados, eso significa que no tienen clara la diferencia entre esos dos elementos que quieren compararse. Y por lo tanto tienes que rebobinar, ¿no es cierto? Y empezar de nuevo, ¿no es cierto? Del punto que tú comienzas, que hay que iniciar para poder
reforzar lo que tú querías que tus estudiantes fijaran como conocimiento. Entonces, nosotros habitualmente estamos haciendo diagnóstico y formación permanentemente, habitualmente. ¿Ya? Termina el párrafo, por favor, Ignacio. Ya, profe. Ahora que se ha establecido el propósito de este tipo de evaluación, que consiste en adecuar la planificación de los procesos de enseñanza, aprendizaje a las necesidades de los estudiantes, de la comunidad y del establecimiento, observe ejemplos que describen algunas estrategias de la evaluación en su función diagnóstica. Ya. Entonces, ahora vamos a ver de qué manera nosotros podríamos hacer diagnóstico. ¿Ya? ¿Alguien podría, por favor, comenzar con los dos primeros puntos? Con este Yo le y ayudo, este. profe. Ya, muchas gracias. Donde dice plantear al grupo, esa parte, Correcto, sí, sí, sí. primer y segundo punto. Sí, cómo no, por favor. Ya. Plantear al grupo algunas preguntas relacionadas al tema que se va a trabajar. Proponer una colección de cuestiones o problemas variados relacionados con los nuevos contenidos que, por ejemplo, presenten información sorprendente o incongruente con los conocimientos previos de las y los estudiantes para resolver en pequeños grupos en el aula y o fuera de ella y mediante la utilización de determinados conceptos y o procedimientos enjuiciando críticamente las cuestiones planteadas. Muy bien, ¿Listo? muchas gracias. No, ahí para hacer un alto y comentarios inmediatamente. Plantear el grupo algunas preguntas relacionadas al tema que se va a trabajar. Por ejemplo, vamos a conversar en ciencias naturales sobre el ciclo del agua. ¿Ya? El ciclo del agua. Y la pregunta inicial es, ¿saben ustedes por qué llueve? ¿Quién podría explicar por qué se produce la lluvia? Allí entonces ya tiramos una pregunta diagnóstica, porque queremos saber si los estudiantes conocen el proceso de formación de la precipitación. ¿Qué elementos intervienen en ello? ¿Ya? O proponer una colección de cuestiones, o sea, varias preguntas o problemas que están relacionados con los contenidos que vamos a conversar. Por ejemplo, ustedes en Ciencias Naturales también una vez más van a trabajar sobre la sucesión de las estaciones, la sucesión de las estaciones del año, ¿no es cierto? ¿Por qué hoy día nosotros estamos en otoño y en el hemisferio norte están en primavera? ¿En qué época del año hace más calor? ¿Por qué hace más calor en verano que en invierno? Estamos referidos al mismo tema, estamos nosotros haciendo preguntas y a ver qué respuestas tienen. Y nosotros planteamos toda esa lluvia de preguntas y los estudiantes van eligiendo cuál responden, ¿no es cierto? Hasta que ya se han respondido, organizamos el cuento y partimos de lo más elemental, ¿no es cierto? De lo más general, para llegar después a aspectos más específicos. Estamos frente a lo que planteé yo, chiquillos y chiquillas. ¿Alguno de ustedes tiene alguna respuesta? ¿Por qué se produce la sucesión de las estaciones del año? ¿Tienen respuesta? ¿De las Sí. estaciones o de la lluvia? No, no, de la sucesión de las estaciones del año. Las estaciones del año se producen por la distancia que hay de la Tierra al Sol y también por el grado de inclinación que tiene, que hace que el Sol llegue directamente a un polo y un poco más tardío y con menos potencia al otro, dependiendo de por qué lado del Sol esté pasando. No sé si se entendió. ¿Por qué lado del sol esté pasando?
Ya. Y hablaste de, depende de la distancia de la Tierra al Sol. Sí, porque no estamos dando vuelta en círculo, sino en una elipse. Entonces a veces pasamos más cerca del Sol y a veces estamos más lejos. Ya, y cuando estamos más cerca es verano y cuando estamos más lejos es invierno. Es lo que tengo entendido. Ya. ¿Alguien Profe, tiene otra respuesta? Me estoy saliendo del tema, pero no importa. yo, profe. Por A el ver, tema, ¿quién? yo y era la araya. Gerard, por favor, gracias. Ya el tema ese de la estación y todo eso, tiene que, en un término más técnico se podría decir, el tema del ofelio y el perihelio, de cuando el Sol, bueno, la Tierra se encuentra más inclinada, por ejemplo, hacia el polo sur está más inclinado hacia el Sol y está más cerca del Sol, hace más calor en el hemisferio sur, y en el hemisferio norte cuando el Sol está más alejado, pero con el polo norte inclinado hacia el Sol. Entonces, por eso igual se entiende que por ejemplo, el norte sea más, a veces más frío que el polo sur, si mal no recuerdo, o era al revés, algo así. Pues tiene que ver Puede ser. con la distancia que hay entre Ya. el ofelio y el perihelio. Gerald, hablaste de dos conceptos técnicos importantes, ¿no es cierto? Y que también se pueden preguntar. ¿Saben ustedes lo que es el perihelio y qué es el afelio? Lo podemos preguntar a los estudiantes y yo se lo puedo preguntar a ustedes. ¿Qué respuesta tendrían? Gerald, a lo mejor tú mismo podrías definir esos dos conceptos. Tengo una idea, pero no recuerdo bien si es el No, concepto dígalo, correcto. dígalo. Ya, pero el perihelio tengo entendido que era cuando la Tierra se encuentra más cerca del Sol y el ofelio Muy cuando bien. está más lejos. Oh, correcto, eso es, perfecto, ¿no es cierto? Peri, lo que rodea, que está cerca, ¿no es cierto? Y a, el prefijo a significa sin, y felio viene de helio, que es uno de los componentes básicos de lo que está constituido el Sol. Entonces, el helio. A ver, chiquillos, allí una corrección. Ustedes hablaron de estar más cerca o más lejos. No lo es. No lo es. Ya, porque cuando la Tierra está en el perihelio, está cerca del Sol, ¿verdad? De acuerdo con la definición que Gerard nos dio. Y cuando la Tierra está en el afelio, está lejos del Sol. Pero en esas dos circunstancias es la Tierra la que está lejos o la que está cerca, la Tierra en su conjunto. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, de la distancia de la Tierra al Sol no es un elemento que permita explicar la diferencia de las estaciones del año. ¿Ya? Voy a darle otro dato. El Sol está a 150 millones de kilómetros de la Tierra, o la Tierra del Sol, si ustedes quieren, da lo mismo. 150 millones de kilómetros. El afelio son 153 millones de kilómetros. Y el perihelio son 147, aproximadamente. ¿Ya? No, estoy redondeando, no estoy inventando, estoy redondeando cifras. Y entonces, cuando hoy es 6 de mayo, ¿no es cierto? Hoy es 6 de mayo, nosotros estamos en otoño, nosotros hemisferio sur, y el hemisferio norte está en primavera. Digámoslo de otra manera, el 31 de diciembre nosotros estamos en verano, ¿verdad? Y celebramos el año nuevo, o los días, la semana anterior, la Navidad, que es como típico. Nosotros lo celebramos con short, con pantuflas, poleras, ¿no es cierto? Y hace mucho calor, mucho calor. Pero sin embargo, en el hemisferio norte, también el 25 de diciembre o 31 de diciembre, están muertos de frío el mismo día. Y la Tierra está en el mismo punto en relación con el Sol, a la misma distancia respecto del Sol. Entonces no tiene que ver la distancia, ¿ya? Tiene que ver con la inclinación del eje terrestre. Y eso ya tanto Ignacio como Gerald lo estaban mencionando. La Tierra está inclinada
no está así, el eje terrestre no está así, está inclinado. Entonces, en algún momento, y Gerald ya comenzó a enunciarlo, me parece, en algún momento los rayos solares caen más directamente en este punto que en esta otra parte de la Tierra, que en el norte, ¿ya? Y entonces aquí es verano y aquí es invierno, ¿ok? Pero tiene que ver con la inclinación de los rayos solares, ¿ya? No con la distancia de los rayos de la Tierra al Sol. Es la distancia. Entonces, en esa trayectoria de 365 días, la Tierra generalmente va mostrando estas 4 estaciones, por lo menos en las latitudes medias, ¿ya? Que podemos distinguir las estaciones bastante bien. ¿Les quedó claro? Sí, profe. Ya. Chiquillos, esto en ciencia natural ustedes tienen que enseñarlo, ¿ah? Y entonces tienen que enseñarlo bien. ¿Por qué me detuve en esto? Profe, Diga. pero ese es el gran tema que siempre le discuto a todos los profes, porque nosotros tenemos que enseñar un montón de cosas que no nos enseñan, y nos enseñan un montón de cosas que no tenemos que enseñar, que es ridículo. Y No. siempre la excusa es, Ya. pero es que me voy a profundizar por si les preguntan. Entonces, es retonta la educación que nos están dando. entiendo la intervención tuya de la semana pasada. Ahora sí que ya me doy cuenta para dónde apunta. Efectivamente, ¿no es cierto? Y chiquillos, aquí también hay una responsabilidad compartida. ¿Ah? Ocurre de que los profes de la universidad, si no están directamente relacionados con educación, no conocen los programas de estudios de básica ni de media. Fíjese lo que estoy diciendo, ¿ah? Es, digamos, un cuestionamiento directo a mis colegas. Yo me cuestiono muchísimo el hecho de estar trabajando con ustedes un tema en que no domino la ciencia en la cual ustedes se están especializando. Y por eso que trato de darle algunos ejemplos básicos. ¿Qué quiero decir esto? Porque ustedes pueden tener un entomólogo en las ciencias naturales, ¿no es cierto? En la carrera usted, y probablemente lo tienen, ¿no es cierto? Y es un experto en entomología. Pero resulta que, claro, él es experto y qué bueno que lo sea, pero tiene que, ese conocimiento superior, hay que trasladarlo al conocimiento que vamos a entregarle a nuestros estudiantes sin que la cuestión sea más sencilla. ¿Ya? Es decir, no sé, yo tuve un profesor extraordinario en el magíster que me decía, la gracia de la educación es hacer que aquello que es complejo se transforme en algo simple, sin que pierda su esencia. Y entonces, claro, un astrónomo te va a hablar, ¿no es cierto?, con a lo mejor muchísimo detalle, pero resulta de que si ese astrónomo te va a enseñar a ti cómo se producen los fenómenos de las relaciones que hay en el espacio, ¿no es cierto?, los cuerpos siderales, tiene que llegar a explicarte a ti con esta sencillez que yo recién les decía, incluso más todavía, chiquillas y chiquillos. Perdónenme el siguiente ejemplo. Todos ustedes han vivido en La Serena. En La Serena el sol tiene una trayectoria que sigue la Alameda, ¿no es cierto? Desde la calle Colo Colo, baja por la Alameda hasta que llega al faro. Si ustedes son observadores, en algún momento, ¿no es cierto?, del año, en verano sobre todo, nosotros vemos que el sol se pone, porque es más fácil ver cuando se pone el sol que cuando amanece. El sol se pone en Coquimbo, ¿no es cierto? En la península de Coquimbo, si estamos en La Serena, obviamente. Ahora, en esta época, si ustedes se ponen atención, el sol va a comenzar a ponerse por el faro y cuando ya estemos en invierno, hacia el norte del faro. ¿Ya?
no es el Sol el que se está moviendo, sino que es la Tierra la que al girar está mostrando distintos hemisferios al Sol. ¿Qué es lo que cómo se produce esto? Discúlpenme si sigo con el ejemplo. Cuando nosotros hacemos rotar la Tierra, supongan ustedes que mi puño es la Tierra, el lápiz es el eje terrestre, ¿ya? Y mi cabeza es el Sol. Yo nunca, la Tierra comienza a girar, ¿se fijan? Pero nunca voy a cambiar la inclinación del eje terrestre, nunca la voy a cambiar. Suponte, en este caso, la tapa azul está mostrándole directamente, ¿no es cierto?, los rayos solares están cayendo perpendicular sobre la tapa azul y oblicuos arriba a la punta del lápiz, por lo tanto, va a haber más calor acá, ¿ya? Ahora, yo no voy a cambiar nunca la inclinación del eje terrestre y me pongo aquí, no me resultó mucho por la mano, pero fíjense lo que está sucediendo ahora. Esta parte, que sería el hemisferio sur, está inclinada, los rayos solares van a estar inclinados respecto de el Sol, la llegada de los rayos solares desde el Sol hacia la Tierra. Y en cambio, ¿no es cierto?, aquí en el hemisferio norte, los rayos solares van a estar perpendiculares. Entonces, aquí es verano y aquí es invierno. ¿Ya? ¿Me expliqué o no? Sí, Sí. profe. Y profe, entonces, bastante. eh, chiquillas y chiquillos, lo que yo quiero decir es esto. Nosotros en la universidad tenemos muchos especialistas y yo admiro a los especialistas porque saben mucho, ¿no es cierto? Y son capaces de asombrarme con lo que ellos me pueden mostrar en algún momento. Pero cuando estamos hablando de pedagogía, ¿no es cierto? Toda esa sabiduría, nosotros tenemos que saber transmitirla a nuestros niños que están recién aproximándose a esas sabidurías, a esos conocimientos. Y en ese caso tenemos que ser muy claros, muy cercanos a la mentalidad de ellos para poder explicarles los fenómenos de la naturaleza que son extraordinarios. Son extraordinarios. Y lo fundamental, chiquillos y chiquillas, sobre todo ustedes que trabajan con la química, con la física y las ciencias naturales, perdón, con la química y la biología, y en general con las ciencias naturales, en estas ciencias hay cuestiones que son, pero extraordinariamente llamativas en la medida en que uno es capaz de observar. No de mirar, no de ver, sino que observar. Observar significa mirar con detención. Fíjate que mi hijo tiene en su dormitorio llevó en distintos momentos no son lombrices, las larvas de las mariposas, ¿cómo se llaman al principio? Cuando están comiéndose la hojita. Oruga. Orugas, 2 orugas, ¿no es cierto? Y entonces llevó una y en un momento determinado, después de varios días, la oruga fue cambiando de color y se transformó en un capullo y está cafecito ahora. A los días siguientes encontró otra oruga y también la puso al lado y está observando día a día cómo va evolucionando. Y entonces yo le digo, aquí tú estás viendo lo que los profesores te están enseñando en el libro, en la teoría, pero allí tú estás observando, fíjate cómo va cambiando, ¿no es cierto? De esa estructura blanda que tenía al principio como oruga, ahora ya tiene una caparazón y es dura. ¿Por qué? Porque se está protegiendo, pero dentro de ella está ocurriendo algo. Y más tarde tú vas a ver que va a salir la mariposa. Ahora le he dicho que la mariposa no va a ser tu mascota. A la mariposa en un momento, cuando aparezcan las alas, vas a tener que darle la libertad que corresponda.
no sé si me expliqué bien, chiquillos, lo que podemos ir conversando con nuestros niños. Este mismo ejemplo que estamos dando de cómo se forma una mariposa, ¿no es cierto? Tenemos que irle diciendo, bueno, ¿qué han observado ustedes? ¿Qué experiencia tienen al respecto? Y después, entonces, a partir de lo que ellos han visto, nosotros le vamos entregando el conocimiento científico. Ya, disculpen que me haya alargado un poco. Si les quedan más dudas, háganmelo saber nomás, porque si puedo, les explico, y si no, me lo llevo de tarea pues, para la No, siguiente profe, semana. se agradece que responda a nuestras dudas así, dudas existenciales que todos deberíamos saber. Sí, no, es que quiero decirles, chiquillos, a mí me ha tocado trabajar con profesores y profesoras en cursos de perfeccionamiento, capacitación, como quiera llamar. Y también, ¿no es cierto?, esta misma pregunta. Bueno, ¿y la sucesión de las estaciones cómo se hace? Y entonces las profesoras contestaban así lisa y llanamente, lo que han enseñado. Cuando el sol está cerca es verano y cuando está lejos es invierno. Y es una barbaridad. Es una barbaridad. Estamos enseñando tonteras a los niños. Entonces, no le estamos enseñando certezas. Y entonces, para poder enseñar y enseñar bien, tenemos que tener el conocimiento. Pero después ese conocimiento, saber traducirlo a nuestros niños. ¿Ya? Yo si hubiese tenido un globo terráqueo, lo podría haberlo mostrado mejor todavía esto a ustedes. ¿Mm? Pero los profes cometemos muchos errores. ¿Mm? Muchas veces no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Lo mismo cuando quieren enseñar los puntos cardinales. Algunas profesoras tienen ideas geniales, ¿no es cierto? Entonces, los puntos cardinales son norte, sur, este y oeste. Entonces, el norte arriba, el sur abajo y el este. Ah, para que no se olviden dónde está el este, los estantes. Ah, relacionen la palabra este con estantes, no se van a olvidar nunca más. Ah, no, los cabritos les quedó clarito que el este estaba allí donde estaban los estantes de la sala de clase. Pero al año siguiente lo cambiaron de sala los cabritos y ya no tenían estantes. Y empezaron a buscar los estantes, o los estantes estaban en la otra pared de la sala de clase. Y entonces se confundieron. ¿Te fijas? Entonces nosotros hay que sacarlos para afuera, para el patio, y entonces mostrarles desde lo que podemos ver, mostrarles cómo es la realidad y cómo son los fenómenos que se van presentando en nuestra realidad. ¿Mm? En las ciencias naturales, chiquillos, ustedes tienen la escuela que le da el entorno. Salgan de la sala de clases, salgan de la escuela para mostrarle a los niños lo que es la vida fuera de, y allí van a aprender muchísimo. A propósito, hoy día murió un extraordinario biólogo y filósofo, Humberto Maturana. Extraordinario, porque él precisamente siendo un científico de talla mundial, sabe aterrizar las cosas y ponerlas en términos simples. Ya, los últimos dos puntitos, por favor. ¿Alguien podría leerlos? Ya, yo los leo. Ya, muchas gracias. Ya. Proponer imágenes o textos sugerentes cercanos de los medios de comunicación, escritos o audiovisuales, de folletos, de manuales, de autores reconocidos, etc., relacionados con los contenidos que se han de abordar, para comentarlos y debatirlos en grupo, con el fin de mostrar la relevancia de los nuevos contenidos y subrayar su relación con experiencias próximas a las y los estudiantes. Solicitar a las y los estudiantes producciones orales o escritas en las que tengan que expresar lo que saben o creen saber sobre el nuevo contenido, si les interesa, si lo consideran útil, entre otros. Exacto, ya. Proponer imágenes, presentar imágenes, partir con una imagen. Hoy día nosotros tenemos recursos audiovisuales, ¿no es cierto? En los colegios tienen data y entonces nosotros buscamos una imagen cualquiera y la presentamos. Partió la clase, buenos días, pasamos la lista, etcétera, etcétera. Botoncito, miren esto. ¿Qué ven allí? ¿Qué observan allí?
qué elementos componen esta imagen, qué relación hay entre esos elementos. Se fija, estamos haciendo diagnóstico. Y ahí los niños nos van diciendo qué reconocen, qué saben respecto de esos elementos que componen esa imagen, etc. Lo otro después también es que pedirles de una semana para otra, ¿no es cierto? Escriban algo acerca de, ¿no es cierto? ¿Qué saben acerca de? Y entonces investiguen, y ustedes le darán la fuente de donde podrán investigar acerca de la evolución de los anfibios, por ejemplo. Y entonces ahí van a decir, ¿y por qué es importante los anfibios? ¿Qué importancia tendrán? ¿Y por qué? Fíjate que ¿por qué los anfibios en su primera etapa de desarrollo viven en el agua y permanecen en el agua, pero después ya salen a la superficie y viven en la superficie? ¿Qué pasa con su organismo? ¿Te fijas? Preguntas interesantes, pues, que los cabros tienen que empezar a pensar. ¿Ya? Buenas preguntas. ¿Ah? Los anfibios no están metidos con un tubo de oxígeno debajo del agua. O salen del agua para vivir en la tierra en una burbuja acuática. Tampoco. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Ya, eso entonces respecto de los diagnósticos. Ahora, veamos qué podemos hacer o qué podemos conversar acerca de la evaluación de proceso o la evaluación formativa, como la hemos llamado hasta ahora. ¿Algún lector o lectora, por favor? Yo, profe, ¿hasta dónde? Desde evaluación hasta el punto 2 incluido. Dice, evaluación de proceso o formativa. Es la que se realiza durante el desarrollo de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, razón por la cual se le considera parte integral de los mismos. Permite determinar de las y los estudiantes las acciones para facilitar el desarrollo de las competencias propuestas. Informa y reorienta a los actores educativos sobre el accionar pedagógico y el desarrollo integral de cada estudiante. Dos aspectos importantes deben tenerse en cuenta. 1. Toda evaluación formativa o de proceso requiere un mínimo de análisis realizado sobre los procesos de interrelación docente-docente y docente-estudiante, Docente. durante los cuales se pueden establecer, ujú, durante los cuales se puede establecer que han aprendido las y los estudiantes y que les hace falta aprender. 2. El valor funcional que tiene la información que se obtiene como producto del análisis, que resulta fundamental porque es la que las y los docentes requieren para saber qué y cómo proporcionar la ayuda pertinente. Ya, muchísimas gracias. Muy amable. ¿Quién leyó? Jordan Berríos, profe. Johan, muchas gracias. Jordan, ya, disculpa. Es que yo para ir reteniendo algunos nombres también. Aquí fíjense que primero la definición se realiza durante el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Una evaluación formativa es parte de este proceso de enseñanza-aprendizaje. Hemos también dicho de que la evaluación no es un hecho aislado de este proceso, es parte integrante de este proceso. Dice que informa y reorienta a los actores educativos. ¿Quiénes son los actores educativos? Ya el punto 1 lo dice, docentes y los estudiantes. Esos son los actores educativos. ¿Ya? Ahora, en el punto 1 nos plantea de que cuando nosotros hacemos una evaluación de carácter formativo, igual que cualquiera otro de los tipos de evaluación, debemos analizar sus resultados. ¿Ya? Y esos resultados lo analizamos nosotros solos, pero lo mejor es hacerlo entre pares, docentes y docentes. Mira, es esta prueba, ¿qué te parece? ¿Ya? ¿Está bien redactada la pregunta?
¿Se entiende bien lo que quiero que mis estudiantes respondan? ¿Te fijas? Obtuve estos resultados. Fíjate que pregunté esta cuestión y los alumnos me contestaron estos 8 porque habrá sido análisis docente-docente. O docente-estudiante, ¿no es cierto? Mira, estás haciendo esto aquí. ¿Por qué lo estás haciendo así? ¿No crees tú que te resultaría mejor de esta otra manera? Pruébalo. A ver, hazlo, más rato vengo y me cuentas. Y entonces ahí estamos haciendo evaluación formativa. ¿Te das cuenta? Fíjate que hoy día, por ejemplo, yo tuve una reunión con un colega y compartíamos en pantalla pautas de evaluación para nuestros estudiantes de práctica. Y entonces consensuamos finalmente una pauta en común, ¿ya? Porque ¿qué entendíamos, no es cierto? Cada uno de lo que el otro estaba planteando. Y cuando ya estábamos de acuerdo, ya, vale, se imprime. ¿Te fijas? A ver, ¿qué otro ejemplo más puedo darle al respecto de esto? También en este mismo cuento, ¿no es cierto? Ocurre de que una prueba o un trabajo que iba a ser evaluado, yo lo pedí a los estudiantes. Y como lo hago ahora, también hice retroalimentación. Y entonces una alumna me dice, profe, entonces, ¿puedo corregirla? Corríjala. Y otra alumna sale y me dice, profe, pero no vale, porque usted ya le dijo que estaba malo y cómo lo puede corregir. Y entonces va a tener mejor nota. Dije, pero de eso se trata. Si la nota por la nota no me dice nada, a mí me interesa que la alumna aprenda, y cuando tú tengas tus alumnos también vas a hacer lo mismo. No, es que no es lo mismo, pues entonces todos siempre van a tener un 7. Y esa es la idea. Esa es la idea, le dije yo. ¿Ya? No que todos tengan un 7, sino que todos aprendan. Y que el 7 sea un símbolo que demuestra que todos aprendieron todo lo que debían saber. Fija, no sé si a veces no me explico, pienso que no me explico muy bien, pero que son experiencias que yo voy dando. Por eso que con ustedes, clase a clase, ¿no es cierto?, una retroalimentación para que vamos mejorando, para que vamos internalizando bien estos conceptos que estamos trabajando hasta ahora, ¿ya? Eh, eh, la función formativa de la evaluación es funcional, es funcional. O sea, el para qué está más que claro, para que los alumnos aprendan y aprendan bien, ¿ya? Y que la evaluación sumativa la transforma en formativa, carajo, ¿no es cierto? Me importa un carajo. Porque para mí la nota es lo de menos, es lo de menos, ¿no es cierto? Es apenas un símbolo de algo, pero a mí lo que me interesa es que los estudiantes aprendan y aprendan bien. Veamos el punto siguiente, dice la finalidad principal de la evaluación formativa es. Si alguien puede leer 1 y 2, por favor. Yo, profe. Estrella, muchas gracias. 1. Ayudar a las y los estudiantes a aprender mejor. Él o la docente debe estar atento, no solo a los logros, sino a las dificultades que puedan encontrar en el proceso de aprendizaje. A disfunciones que surgen en la interacción docente-estudiante. A los desajustes entre las actividades que se plantean y los conocimientos previos, entre otros. 2. Llevar a cabo un seguimiento continuo del desarrollo y evolución del proceso de aprendizaje. Muy bien. Fíjense, quédense con la primera línea, ya ahí nos queda muy claro de para qué nos sirve la evaluación formativa. Para ayudar a las y los estudiantes a aprender mejor. Claro. Ayudar a aprender mejor. Esa es nuestra pega. Como lo decía un estudiante que egresó el año pasado de la carrera de pedagogía básica y que ahora es profesora de mi hijo. Y ella no lo sabía y conversó con mi señora.
¿no es cierto? Y como mi hijo no estuvo en una clase completa, entonces después le preguntó, y ella le decía, no, pues si para eso estoy yo le voy a enseñar, y si es necesario enseñarle a él solo después, lo voy a hacer. Ahí está, ¿no es cierto? Esto de la evaluación formativa, para que nuestros niños vayan aprendiendo. Ahora, a la clase siguiente, recién yo vine a saludarla, y así mismo, de esta manera, yo me metí a la clase que ella estaba empezando para saludarla, y tuvimos un diálogo muy, muy rico. Uno se llena de orgullo, chiquillas y chiquillos, cuando ve que con quienes ha trabajado, después ya se desempeñan, se desarrollan en lo que han querido ser, y lo hacen con tanto compromiso. Y lo otro, el seguimiento continuo. El seguimiento continuo. Yo tengo un registro de cada uno de ustedes, de toda la producción que ustedes han hecho, desde la prueba de diagnóstico hasta esta actividad número 4, de cada uno de ustedes yo tengo guardado el material que han hecho. Si es necesario en algún momento yo puedo ver, qué escribió, qué contestó en tal parte, cómo va escribiendo ahora, y lo podemos conversar. Los siguientes 2 párrafos, por favor, alguien si fuese tan amable, desde la evaluación formativa busca. Yo leo, profe. Gracias. La evaluación formativa busca la regularización continua del proceso de enseñanza-aprendizaje. Recoge información fundamentalmente sobre cómo aprenden las y los estudiantes. Le interesa saber cuáles son sus dificultades, por qué, cómo entienden las tareas que se les proponen, o qué representación se hacen de ellas, y además qué estrategias utilizan para llegar a un determinado resultado, sea este correcto o no. Este tipo de información sobre el proceso facilita que se identifiquen los motivos que provocan los avances y bloqueos en el aprendizaje, y sirve para que las y los estudiantes tomen conciencia de las estrategias que hayan resultado más adecuadas para resolver una tarea. Todo esto conducirá a que se mejore la calidad de los aprendizajes. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. Fíjate que aquí yo voy a detenerme en la última línea del primer párrafo que leyó Ignacio. ¿Qué representación se hacen de las tareas que damos, de las tareas que tienen como intención contribuir a la formación del estudiante, o las estrategias que ellos usan para llegar a determinados resultados? ¿Ya? La representación tiene que ver mucho con el vocabulario, ¿no? Con la definición que nosotros damos a las palabras, con el uso que nosotros le estamos dando a las palabras que usamos cuando nos comunicamos, verbal o por escrito, ¿ya? Voy a ponerles un ejemplo. No sé si voy a ser muy textual respecto de, pero la semana pasada, discúlpenme, no sé si les conté a ustedes o no, ¿no es cierto? Pero lo comenté en algún curso. Tengo muchos amigos, o mi señora tiene muchas amigas, y le dicen, oye, que tu marido me ayude con esta tarea. Entonces, una tarea era respecto del sincretismo cultural. El sincretismo cultural tiene que ver cuando se produce una fusión de elementos culturales, valga la redundancia, de 2 o más sociedades, ¿ya? Y entonces estaba hablando, yo soy profe de historia, por eso que hace las preguntas de historia. El sincretismo fue una cuestión propia de la colonización española en América. Y entonces hay varias formas de sincretismo cultural. La hay lingüística, la hay religiosa, la hay de costumbres, la hay de hábitos, de alimentación, ¿no es cierto?, etcétera. Entonces la pregunta era, en una lámina determinada,
qué tipo de sincretismo se refleja en ella, en esa lámina. Y entonces, una de las alternativas era sincretismo cultural, y otra respuesta hablaba de sincretismo religioso, y más tarde le ponía sincretismo gastronómico, y no me acuerdo cuál era la cuarta alternativa. Entonces, la duda que tenía la chiquitita, ¿no es cierto?, era no sabía si poner sincretismo cultural o sincretismo religioso. ¿Por qué? Porque el sincretismo cultural es todo, ¿no es cierto? La cultura es todo lo que uno hace, piensa, crea, en fin, toda actividad humana es cultura, ¿ya? Es cultura si tú no sabes leer, esa es tu cultura. Es cultura si tú eres capaz de analizar a los grandes tratadistas lingüísticos. Eso también es cultura, ¿ya? Y entonces yo decía, es que yo formularía la pregunta de otra manera, ¿no es cierto? De partida no le pondría sincretismo cultural, porque sincretismo cultural es todo. Entonces, esa lámina apuntaba directamente a un sincretismo religioso, ¿ya? Porque se veía a un indígena en actitud de adoración a la Virgen María, ¿ya? Y entonces eso es una lámina que representa el sincretismo religioso. ¿Por qué? Porque los españoles impusieron una religión a los nativos americanos. Y eso es sincretismo, ¿ya? Yo habría evitado entonces el concepto de sincretismo cultural, habría puesto otra forma de sincretismo, porque ya al poner sincretismo cultural también podría haber sido correcto, porque la religión forma parte de la cultura, aun cuando uno no tenga religión formalmente, ¿ya? Un ateo, esa es una forma de expresión de religiosidad. No ser religioso es tener una religión, a lo mejor no con una doctrina, pero es una posición religiosa. No sé si me expliqué también. Bueno, eso entonces tiene que ver con las representaciones que se hacen los niños, ¿eh? Y lo otro, la estrategia, es decir, cómo aprenden los niños. Entonces, nosotros hoy día sabemos que hay niños que son muy visuales, otros que son kinestésicos, otros que son auditivos, ¿no es cierto? Las distintas categorías que puede tener un estudiante para aprender. Luego, en el siguiente párrafo, se decía, ¿no es cierto?, de qué manera el estudiante puede ir haciendo una metacognición. O sea, él solo se va dando cuenta de cómo puede aprender, ¿ya? Y cómo ese aprendizaje lo aplica después en una situación novedosa y refuerza con ello sus aprendizajes. En esta misma estrategia que le conversaban a propósito del párrafo anterior. Y entonces así va consiguiendo una mejor calidad de los aprendizajes. Hay, fíjate, lo voy a decir otra cosa aquí, a propósito de estrategias. Yo le decía a mi estudiante, es bueno hacer torpedos. Y me quedaba mirando. Y yo terminaba la frase, lo malo es usarlo en la prueba. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando haces tú un torpedo, ya estás leyendo la información, ¿no es cierto? Y estás simultáneamente seleccionando lo más importante, lo que tú crees que es más importante, y lo registras y lo anotas con cuidadito, y como estás haciéndolo con cuidadito, estás muy concentrado, y por lo tanto, ¡pum!, se fijó. Se fijó. Y después, pucha, hice el torpeo por las puras nomás. ¿Por qué? Porque no lo necesitó. O sea, el torpeo le sirvió para estudiar. Y qué bueno que no le haya servido después, porque bueno, ahí entran en juego otro tipo de características éticas, ¿no es cierto? Ya. ¿Alguien puede seguir con los siguientes dos párrafitos? Vamos avanzando a ver si terminamos. Donde dice, es importante. Sí, por favor.
Ya. Es importante para las y los docentes tratar los errores cometidos por las y los estudiantes como un elemento válido para el aprendizaje. Es decir, debe formular a partir de ellos un diagnóstico que les sirva para aplicar una solución ajustada a las necesidades del alumnado y, en consecuencia, revisar los distintos factores que interactúan e intervienen en el proceso de aprendizaje. Las características de las y los estudiantes, las características de la tarea, la metodología empleada y los procedimientos evaluativos, entre otros. Es por ello que la evaluación formativa es sumamente útil para las y los estudiantes, ya que proporciona información sobre sus logros y avances durante el proceso de aprendizaje y posibilita la toma de conciencia al utilizar sus errores para construir nuevos aprendizajes. Muy bien. ¿Se dan cuenta lo que recién yo les hablaba? De que nosotros no podemos ser tan taxativos para decir de que esta evaluación es diagnóstica, es formativa o es sumativa. ¿Ya? Una evaluación sumativa también a nosotros nos puede servir de diagnóstico, ¿m? Porque nos entrega información acerca de los errores que se están produciendo. ¿M? Y cómo entonces se pueden estos errores empezar a remediarlos. Esta información nos está entregando información útil sobre los logros o los avances que tiene el estudiante. Los últimos dos párrafos, por favor, alguna o algún voluntario. Profe, ¿cuál? Eso de... Por lo tanto, lo leo yo. Ya, gracias. Ya. Por lo tanto, la función formativa de la evaluación supone que la intervención de las y los docentes no se centra en la valoración de los resultados, sino en averiguar sus causas para adecuar la enseñanza y ayudar a las y los estudiantes en el proceso de aprendizaje. A continuación, se describen algunas estrategias de la evaluación en su función formativa. Estas permiten comprender preferentemente cómo las y los estudiantes van construyendo su aprendizaje y qué posibilidades y dificultades encuentran durante la realización de las actividades para regular las acciones pedagógicas y favorecer un mejor aprendizaje. Sin embargo, pueden ser utilizadas con otros propósitos evaluativos. Claro, pues, muy bien. La evaluación formativa, ¿no es cierto?, no se centra solo en la valoración, sino que tenemos que detectar qué impide un adecuado aprendizaje. Y entonces, ahora nosotros vamos a ver algunas estrategias de evaluación formativa. Leámosla así como rápidamente para que aquello que nos merezca alguna duda, ustedes la preguntan, por favor. ¿Quién podría leer estas estrategias? Yo lo leo, profe. Ya, muchas gracias. Estrategias de evaluación. Se le cayó el micrófono al Ignacio. ¿Escucho? No. Aló. Ahora sí, 1, 2, 3, Ahí sí. probando. Ah, ya, ahora sí. Ya, entonces, observar directamente el trabajo en el aula, laboratorio o taller. Revisar las producciones escritas. Corregir en clase las actividades habituales realizadas por las y los estudiantes individualmente o en grupo, como problemas, ejercicios, comentarios de texto, intervenciones, respuestas o preguntas, entre otras. Organizar debates o puestas en común. Aplicar pruebas específicamente diseñadas para comprobar el proceso de cada estudiante respecto a algunos aspectos concretos del contenido que se está desarrollando. Llevar el registro de la autoevaluación de las y los estudiantes desde el inicio de la actividad para regular su proceso de aprendizaje. Y por último, realizar evaluaciones de la aplicación de las destrezas adquiridas y no tanto de su memorización. Correcto, muy bien. Fíjense, en el primero va a ser muy de ustedes. Muy de ustedes. Trabajo en laboratorio, ¿no es cierto? Trabajo en laboratorio. Hay todo, ¿no es cierto?, un procedimientos que realizar para el trabajo en un taller, ¿no es cierto? Desde la forma como entrar al laboratorio hasta el desarrollo de la actividad que ustedes están proponiendo, que tiene toda una serie de formalidades, ¿no es cierto?,
que deben desarrollarse a cabo, de protocolos, podríamos decir, en el día de hoy. Bueno, y lo demás. Aquí habla de una palabra que nosotros hemos conversado muy poquitito, autoevaluación. ¿Ya? Es decir, el propio estudiante se evalúa, ¿ya? Y se evalúa de acuerdo con algunos parámetros que él mismo se fija o que le fija a alguien, en este caso un profesor. Ya después en otras clases vamos a hablar de la autoevaluación. Los siguientes 3 párrafos, por favor. Una nomás para ir terminando, chiquillos. Yo ¿Ya? lo leo, profe. Gracias, Desde Javier. las decisiones, Sí, ya. Las decisiones que se derivan de la evaluación formativa son siempre actuaciones para adoptar mejor las actividades de enseñanza-aprendizaje a las características y necesidades de las y los estudiantes y lograr mejores y mayores aprendizajes. En suma, dependiendo de la información que se vaya obteniendo, se tomarán unas u otras decisiones que favorezcan el aprendizaje, incluyendo aquellas de carácter extraordinario, como por ejemplo, para algunos estudiantes que puedan requerir apoyo fuera del grupo por necesitar más atención. Como apoyo a la evaluación formativa, se pueden encontrar una diversidad de técnicas de observación que complementan a las de desempeño. En el siguiente esquema podemos apreciar la relación entre estas dos técnicas. muy bien. Chiquillas, chiquillos, aquí con azul hay una cantidad de técnicas que nosotros podemos usar para trabajar en este tipo de evaluación formativa, que son técnicas de observación o técnicas de desempeño. ¿Ya? De estos vamos a trabajar más específicamente, o van a trabajar ustedes, en el siguiente semestre. ¿Ya? Entonces, ahora no la vamos a desarrollar en detalle, porque dejemos un poquitito de pega para el próximo semestre. ¿Ya? Y terminemos entonces con la evaluación sumativa. ¿Alguien puede leerlo? Una. Ya yo leo. Ya, gracias. Evaluación sumativa. La evaluación sumativa valora los resultados de aprendizaje y, por tanto, los procedimientos e instrumentos que se utilicen deben proporcionar información significativa acerca de lo que han aprendido las y los estudiantes, para poder determinar si han adquirido las capacidades previstas en función a las competencias. Las actividades propuestas para evidenciar los aprendizajes adquiridos dependen de la naturaleza del área, de las competencias que se pretenden mejorar y del tipo de experiencia de aprendizaje que se haya realizado a lo largo del periodo escolar. ¿La Muy debajo bien. igual? Sí, lo leo. Bueno, si quiere, ya. Ya. Y aquí ya Estrategias vamos. de evaluación, función sumativa. Entre las posibles actividades de evaluación sumativa cabe señalar: plantear trabajos de investigación en grupo o individual, propiciar exposiciones orales que requieran el planteo de un problema, de la propuesta de un método de solución y de la comprobación de la propuesta, posibilitar la organización y participación en debates que aborden la temática trabajada en su conjunto, solicitar la elaboración de un producto, posibilitar la relación y o explicación de experiencias de laboratorio, de trabajo de campo, entre otros, viabilizar la problematización de contenidos a fin de que puedan transferirse a situaciones diferentes, propiciar actividades de simulación de alguna acción que requiera la aplicación de los conocimientos, proponer actividades que permitan la observación directa del aprendizaje de las y los estudiantes, donde se ponga de manifiesto la capacidad desarrollada, solicitar producciones escritas que requieran de la generación de alternativas de solución, de asunción de posturas, de emisión de juicio crítico, de la expresión de ideas, sentimientos y preferencias, de la elaboración de conjeturas y conclusiones válidas, de la interpretación de informes estadísticos y de mensajes emitidos a través de los medios de comunicación, entre otras. Ya, listo. Se fijan que aquí tenemos muchas instancias de trabajo evaluativo con la función sumativa. No solamente la típica prueba, ¿no es cierto? O incluso
la interrogación oral. Aquí tenemos otras tantas alternativas para cumplir con este requisito que se nos impone, que es el de tener notas. ¿No es cierto? La función sumativa es eso, al final. ¿No es cierto? El reglamento de evaluación nos pide que tengamos tantas notas. Entonces, bueno, ¿cuándo tenemos notas? ¿Y cómo ponemos esas notas? ¿Y qué hacemos para que tengan notas? Aquí tenemos algunas posibilidades. De hecho, ¿no es cierto? Aquí tenemos la primera, y yo voy a ocupar esta. Un trabajo de investigación, en grupo o individual. Esa va a ser nuestra prueba sumativa, nuestra siguiente prueba sumativa, que el próximo jueves yo les voy a indicar a ustedes detalles de cómo realizarla, de cómo llevarla a cabo y cuándo deben cumplirla y cuál es la pauta con la cual se va a evaluar esos trabajos de investigación. ¿Ya? Eso es lo que yo quería comentarles. ¿Alguna consulta hasta el momento, damas y caballeros? Preguntas, comentarios que ustedes tengan. Por mi parte, ninguna, bro. Ninguna. ¿Algo que le haya llamado la atención de lo que conversamos en esta clase? Sí, que mencionó los portafolios y a nosotros ahora en estos semestres, que vamos en tercer año, en el primer semestre tenemos que hacer portafolio en Ya. didáctica de las ciencias y en práctica. Ya. Porque después cuando estemos ejerciendo como profesor igual vamos a tener que presentar un portafolio, entonces eso estamos haciendo. Y hemos hecho Ya. también bitácoras. No sé si cuenta igual que el diario que se mencionaba ahí. También, claro. En el primer año hicimos bitácoras. Eso. Ya, correcto. Y esas son instancias de evaluación, ¿no es cierto? Que después se puntúan con pautas de evaluación. Entonces, a ustedes le entregaron un modelo de bitácora, un modelo de portafolio, ¿no es cierto? Y tiene que ser, debe cumplir con tales y tales cosas, tales formalidades, etcétera, etcétera. ¿Ah? Porque todo eso está regulado. Claro, y qué bueno, pues ya ustedes eso mismo lo pueden hacer con sus estudiantes, ¿no es cierto? En menor escala, evidentemente, pero pueden pedirle que ellos también vayan haciendo una bitácora. Por ejemplo, yo le decía a mis chicos respecto de las orugas, anda recordando qué cambios se produjeron y cuándo, cada cuánto tiempo, pero le dije, recuérdalo. Podría haberle dicho, mira, haz una bitácora, día a día anda registrando qué cambios observas. Y eso sería muy interesante. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso también es lo que hace un científico. ¿Cierto? Un científico va registrando, va anotando lo que llaman un cuaderno de campo. ¿Sí? Un cuaderno de campo. Van anotando todo lo que pasó como una bitácora. Así como, ¿no es cierto?, todos los que tienen a cargo algún medio de transporte, ¿no es cierto?, hacen una bitácora. El capitán de barco tiene que llevar una bitácora. En los colegios se lleva una bitácora. A ver, ¿cómo se llama? Cronohistoria se llama en los colegios, donde hay que anotar todo lo que sucede día a día. Si, digamos, lo que sea extraordinario, ¿no es cierto? Entonces, si no ocurre nada extraordinario, dice día normal, sin novedades, punto. ¿No es cierto? Pero si ocurre algo extraordinario, la visita o un temblor, tiene que ponerse. Bueno, eso entonces, chiquillas y chiquillos. A los que leyeron, los voy a eximir de la actividad número 5. ¿Ya? Un premio por participación en clase. ¿Cuál es la actividad 5? Y también voy a eximir a todo el curso de la actividad 5, porque no quiero dárselas, chiquillos, la actividad 5, porque está, yo sé que tienen muchas cosas que hacer. Antes del periodo de receso, seguramente muchos profesores están por colocar notas, etcétera, etcétera. Entonces, por esta semana no les voy a dejar actividad, ¿ya? Y por lo tanto, el próximo jueves vamos a partir con el tema, inmediatamente el tema que nos va a conducir al trabajo sumativo, número 2, ¿ya?
Voy a pasar la lista y nos retiramos entonces, pues, ¿ya? No, Vale, no profe, habiendo- muchas gracias. no habiendo preguntas o Agradezco cosas demasiado. por el estilo. Voy por orden alfabético, ¿ya?